Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Muki Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días de 7 a 8 y por Radio High. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier les temps des malentendus et les temps perdus, à savoir comment oublier ces heures. Buen día, Muki. ¿Qué temas tenés para nosotros hoy? Bueno, buenos días, Luis. Son las 19 horas en Tokio, las 18 horas en Beijing, las 12 del mediodía en Jerusalén, las 11 de la mañana en Madrid y las 7 de la mañana en Buenos Aires, las 5 en Nueva York y las 2 de la mañana en Seattle, en la costa oeste de Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, esperando los 31 grados que tenemos anunciado hoy en Buenos Aires. Para tu alegría, que estás en Barcelona o en el sur de Francia. Estoy en Barcelona, ya me aproximo a irme, me voy a ir a otros lugares que en Europa. Voy a estar moviéndome estos días y después de fin de año voy a estar también en Tel Aviv y en Asia. Pero hoy todavía estoy en Barcelona después de una noche de elecciones de ayer que realmente dejado las cosas lo más inclaras posibles para el futuro de España, ¿no? Uh-huh. Las elecciones de ayer empezaron, a ver, las encuestas daban más o menos el resultado de ayer, pero dejó una situación en la cual formar gobiernos se convierte en un dolor de cabeza muy grande. España nunca tuvo en su historia un gobierno de coalición, es decir, las democracias parlamentarias, a diferencia de las democracias como la argentina o la norteamericana, las democracias parlamentarias, bueno, se vota para un parlamento, digamos que el parlamento, como en el caso de España, tiene 350 miembros del parlamento, y en todos los otros países de Europa se forman coaliciones, es decir, para tratar de tener la mayoría de 176, que sería la mitad más uno, de los escaños para poder gobernar. Es el Parlamento el que elige al gobierno, no hay una elección directa del gobierno, el llamado presidente del gobierno no es realmente el presidente, sino es un primer ministro, y el papel y el primer ministro forma un gobierno que tiene que estar aprobado por el Parlamento. Estas son las reglas de juego, en donde, por ejemplo, en Inglaterra hubo un gobierno de coalición, el anterior, de los conservadores y los liberales, y en Europa Oriental, en Israel, por supuesto, está muy fragmentado, se forman coaliciones de varios partidos en donde, bueno, se sientan, negocian, llegan a un programa en común y arman un gobierno. Los gobiernos no son muy estables, se llama gobierno a la italiana, es uno de los casos, porque Italia jamás tuvo un gobierno que no haya sido de coalición hasta que llegó Berlusconi, ¿no? Todos eran gobiernos de coalición, siempre había a los cuales no se traía la coalición. Por un lado, en Italia fueron los comunistas durante muchísimos años y los neofascistas de Giorgio Almirante también estaban fuera de las posibilidades de coalición, y los demás entraban en coalición, donde estaban los socialistas, los liberales, los cristianos demócratas, los radicales. Había montones de partidos con programas bastante parecidos uno al otro y bueno, que estuvieron detrás del éxito económico italiano también, ¿no? Esa fragmentación. Pero había elecciones cada 4 meses, 6 meses. Daba bastante inestabilidad. España no. España tuvo desde la transición, es decir, desde la muerte de Franco y luego la formación de un gobierno y el llamado elecciones, siempre fue alternado. Fue el Partido Popular o como se llamase en ese momento, el mismo grupo de centro-derecha, y el partido de izquierda, que era el PSOE, que es el Partido Socialista Obrero Español. Pero estas elecciones las cosas cambiaron, y cambiaron, yo creo que para siempre. Además de que hay otros pequeños partidos, de los cuales vamos a hablar porque ahora son muy importantes, están los partidos, 2 partidos nuevos
de los cuales ya lo mencionamos una o dos veces en el programa. Uno es Podemos y el otro es Ciudadanos. Para entenderlo desde el punto de vista del mapa político, tenés a la derecha el Partido Popular, un partido muy conservador, tiene un ala liberal pero que es bastante débil, en general es muy, muy conservador. Un partido de centro, más liberal, que es el nuevo Ciudadanos. Luego, si te vas más hacia la izquierda, aparecen, sin tomar en cuenta los regionalistas, aparece el partido el PSOE, y finalmente Podemos, que está en la extrema izquierda, bolivariano. Ayer a todo eso, en el meeting de Podemos, cuando se presentó su líder Pablo Iglesias, luego de que se conocieran los resultados, había una bandera gigante de la Cámpora en el meeting de ellos. Y bueno, los resultados fueron fragmentados, es decir, por un lado el PP, el Partido Popular, que estaba en el gobierno y que tenía antes, hasta las elecciones de ayer, mayoría absoluta, es decir, más de 176 escaños, llegó solamente a 123, tomando en cuenta probablemente que los escándalos de la corrupción fueron los que más le pegaron al gobierno de Rajoy, una persona que no es un líder carismático por ser caritativo, yo diría tiene el anticarisma ese hombre, pero que claramente fue el partido más votado. Le siguió después el Partido Socialista, que en algún momento se pensó que no iba a llegar ni al segundo lugar, lo cual hubiera sido un desastre, y que perdió 20 escaños, ya era una minoría y ahora pasó a tener 90. 69 escaños recibió Podemos, este grupo de ultraizquierda bolivariano, 40 escaños recibió Albert Rivera, que es el jefe de Ciudadanos, este grupo de centro-derecha, y luego está lejos de ellos, está Izquierda Unida, que es un grupo de comunistas con 2 escaños, nacionalistas catalanes de izquierda 9 escaños, los liberales en Cataluña 8 escaños, y así hay un partido vasco moderado, que es el Partido Nacional Vasco, y hay un partido más extremista, que es el Bildu, que es partido independentista vasco. A eso se le agrega una coalición Canarias, una sola persona, etcétera. Pero bueno, estos números nunca hubieran sido relevantes si hubiera alcanzado para ser mayoría, pero en este momento la derecha no puede formar gobierno sola porque suman los 123 más los 40 de Ciudadanos, es decir, 163, recordemos que necesitamos 176 para tener mayoría, y no tiene otros aliados posibles de los partidos minoritarios. Por otro lado, el PSOE, para poder hacer gobierno, necesita el apoyo de Podemos y de todos los partidos, básicamente todos los partidos minoritarios, los independentistas, que exigirán que para dar apoyo, ellos exigen que haya un referéndum vinculante para que Cataluña se pueda separar de España. Así están las cosas. La única opción, realmente las dos opciones más realistas fuera de esta coalición, que sería bastante difícil de manejar y donde les daría una mayoría de 1 o 2 bancas, sería la otra posibilidad, sería o una gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular, cosa que probablemente no va a ocurrir. Y hay otro método que es con abstenciones, porque lo que tiene que tener es 176 bancas para tener una coalición, o ser que se abstengan y entonces tengan una mayoría simple y no una mayoría de escaños, lo cual haría un gobierno muy, muy frágil y muy difícil de manejar en un país que no está acostumbrado a hacerlo. Este es el estado de las cosas hoy, y básicamente si no se forma gobierno, en 2 meses hay elecciones de vuelta, lo cual sería un despropósito. Las elecciones acá son un gasto de dinero muy grande y bueno, vamos a ver qué va a pasar. Y Muki, te hago una pregunta. Todos sabemos que Rajoy es el que encarna el gobierno actual y ¿ese sería el pretendiente a una de las coaliciones? O sea, mantener a Rajoy. Sí, lo que podría hacer Rajoy es tratar de ser el presidente con la abstención del Partido Socialista y de Ciudadanos en conjunto, y con eso tendría una mayoría, tendría 123 a favor,
absteniéndose se abstendrían 130 y bueno, los otros no pueden alcanzar los 123 para bloquear a Rajoy y él podría ser el gobierno. Pero ¿Y hay es algún otro nombre? Súper débil que no puede pasar ninguna ley jamás, es decir, Ajá. se va a volver totalmente loco. ¿Y hay algún otro nombre que suene como alternativa o que figure en la mirada de los españoles como, bueno, vamos a pasar por esta persona? Ya no estoy hablando ni de PP, ni de PSOE, ni de Podemos. Sencillamente, dentro de estas fuerzas, una persona que encarne algún proyecto aglutinante. La respuesta es no. España está muy, muy, muy polarizada en eso. La única posibilidad, y es una posibilidad muy lejana, es que este muchacho Rivera, que es del partido de centro derecha de Ciudadanos, acepten los dos partidos grandes, permitirle a él que sea presidente y ellos formar una coalición bajo este presidente. Es una cosa totalmente, básicamente imposible. No hay en este momento nadie que aglutine. Dentro del Partido Popular tenés la persona, a ver, la heredera natural de él, es Soraya Sánchez de Santa Marina, que es una mujer que ella fue la que estuvo en el debate en vez de Rajoy, en el debate A4 que hubo, que como yo comenté, una mujer chiquitita, bajita, simpatiquísima, así, cae muy simpática cuando uno la ve en la televisión, de una persona también de la ladura, así, del PP, que es el problema más grave, es decir, el PP tiene un ala un poco más liberal, la jefa de la Comunidad de Madrid, después vamos a hablar del tema de las comunidades porque España es muy complicado en esto, pero la jefa de la Comunidad de Madrid, no de la Ciudad de Madrid, la presidenta de la Autonomía de Madrid, se llama Cienfuentes y ella es del ala muy liberal del PP, de la ala liberal, de la única, pero realmente ella no tiene chances de ser por ahora candidato a primer ministro, que además Rajoy crea muchos anticuerpos en la oposición, es decir, él personalmente, y está visto como una persona rígida, dura. Hay que explicar otra vez que España es un país de regiones, es decir, es bueno, todos los países están hechos de regiones, pero de regiones con idiomas, con culturas, con más coincidencias a nivel local que a nivel general. Vos sabés, Luis, y vos estuviste muchas veces en España, vos sabés que los pueblitos en España es un tema muy importante. Hay muchos pueblitos, España es muy de pueblito. Es decir, está atomizada la población, ¿sí? No es Argentina, que es Buenos Aires, Córdoba, Rosario y después algunos pueblos, pero que básicamente acá está todo atomizado, ¿no? Me imagino que recordás en tus viajes por el interior de España, ¿no? En realidad, España tiene, digamos, un espejo en Italia, en algunas partes de Francia. Es bastante europeo más que español, ¿no? Esto de que el poder se defiende en las regiones. Sí, sí, primero que es cierto, pero las lenguas, lo que hace España especial es que tiene Cataluña, en el cual se habla catalán, para que todos entiendan, los que vienen a Cataluña, los carteles en todas las rutas, en todas las calles, son en catalán, no son en castellano, no son en inglés, son en catalán. Un idioma hablado solamente por los catalanes y en Andorra, nada más. Un idioma de 7 millones de personas en el mejor de los casos, y si alguno se pondría a mirar, probablemente en Cataluña hay 2 millones de personas que no hablan catalán. No, inclusive recuerdo los fundamentalismos como el punto de el valenciano, ¿no? Sí, bueno, acá hay muy bien puesta yo me equivoqué, la verdad que no solo se habla en Cataluña, se habla también en Valencia y se habla en las Baleares, en las Islas Baleares, que son Mallorca, Menorca, Ibiza, pero Valencia, si los valencianos dicen que ellos no hablan catalán, que ellos hablan valenciano, que es como decir, yo hablo brasilero, el montegrandino en Buenos Aires, ¿sí? Claro, no, o brasilero, no portugués. Es exactamente el mismo idioma, es exacto el mismo idioma, no parecido, igual. Y lo mismo el de las Baleares. Hablan catalán, hay un pedacito en Aragón que también se habla catalán. El catalán viene de un idioma que se habló en toda esta zona y en la zona cercana, la zona de los aledaños en Francia, en Toulouse, que se llamaba el occitano, que ese es el idioma madre del catalán y el occitano, de hecho, se habla un poquito todavía en Toulouse, en algunos lugares las calles tienen nombres en occitano, pero así para los turistas, ¿sí?
pero el catalán es el idioma de trabajo en Cataluña, es decir, todo es en catalán, todo está hecho en catalán, todo se habla en catalán, todo el mundo es bilingüe, todo el mundo, a menos que uno se meta en los pueblitos muy lejanos de Cataluña, todo el mundo habla castellano también. Recordemos que en la época de Franco estaba prohibido hablar catalán. Escúchame bien, no es solamente escribir, publicar, televisión, hablar catalán. Lo recuerdo perfectamente porque mi padre fue el primer hispanoparlante de una familia gallega cuando peleó en la guerra civil. Que se hablaba galego, por supuesto. O sea, digamos, sus 11 hermanos hablaron gallego directamente, y de esos 11 hermanos, el único y el primero que habló español, digamos, fue mi padre. Por eso era conocido como catilán, ¿no? El castilán, el que hablaba castellano, castilán. sí. Claro. Bueno, el galego, que es un idioma muy parecido, es entre el portugués y el castellano, ¿no? Algunos quieren ver el catalán entre el francés y el castellano, y sí, también. Es decir, hay una influencia francesa sobre el catalán, como lo hay sobre el portuguesa sobre el galego. Y está también, por supuesto, el vasco, que es un idioma que no tiene nada que ver con nada. Ayer estaba mirando la televisión y vi una telenovela en vasco. El idioma no se entiende absolutamente nada, es un idioma que no tiene ningún idioma parecido en el mundo, muy parecido al problema que tiene el albanés. No se parecen entre ellos, pero en el hecho de que son sui generis. Y lo que tiene lo que me causó, bueno, gracia es ver dos mujeres de color hablando en vasco. Cuesta mucho ¿no? juntar las dos cosas, pero bueno, me acuerdo alguna vez cuando en Estados Unidos se reían de una persona que podía tener un nombre latino, como sea Pancho o Pedro, y apellido judío, Goldberg. Y a los americanos les causaba gracia eso, que tiene un nombre latino y un apellido, esa incongruencia entre dos cosas que uno se imagina, ¿no? Pero volviendo al tema de las regiones en España, y además hay regiones como Andalucía, donde hay un porcentaje interesante de los que ellos llaman gitanos, y que tienen su propio idioma, que es el culé, y que es un idioma totalmente distinto al idioma que se habla. El español no se entiende absolutamente nada tampoco. A eso le agregás que en algunas zonas de Aragón se habla aragonés, finalmente, es decir, no solamente que se hablan idiomas distintos, que tienen costumbres distintas, que tienen incluso fiestas distintas. Lo único que tienen en común, o tenían en común, era la religión católica para todos, cosa que ya en España está desapareciendo. Yo te diría bastante ritmo, fuera de la gente más vieja o de la gente de los pueblitos donde se hacen las festividades religiosas. La religión ha perdido total vigencia en las ciudades en España, prácticamente no existe el tema. Tengo una pregunta, lo cual también es sorprendente, ¿no? Tengo una pregunta. La crisis actual, esta situación de independentista catalana, ¿ha tenido que ver en este resultado de la España toda o son fenómenos que se mueven por carriles distintos? Sí y no. Es decir, el tema catalán estuvo mucho en la campaña. Ahora dependería el Partido Socialista, si tiene que formar el gobierno, necesita a los independentistas, pero el mismo Partido Socialista dijo de que jamás va a aceptar la disolución de España, es decir, no van a permitir el referéndum. Y bueno, el tema vuelve y vuelve y vuelve, ¿sí? Uno de los motivos por el cual el Partido Socialista y Ciudadanos se abstendrían para que Rajoy pueda formar gobierno es para evitar que los independentistas consigan su cometido. En este momento el tema de Cataluña es un tema, pero el tema del desempleo es mucho más importante en España. La gente está la tasa de desempleo de los menores de 25 años es 60%, es una locura. El desempleo es un problema muy serio en España, que no se va a ir porque además en España la gente dejó de estudiar para ir a trabajar, y hoy, claro, si no hay construcción, que es lo que la gente se dedicó, y no hay trabajo, porque son gente que básicamente dejó el secundario a los 14, 15 años, se fue a poner ladrillo porque ganaban plata, y les iba muy bien, y estaban muy contentos, y ahora no hay nada, y ahora hay 1.200.000 departamentos vacíos en España. Pero mira, ¿qué te parece si primero nos vamos a una canción antes que se nos vaya este tema, y vamos a terminar el tema después de la canción, ¿te parece? Por favor. El Observador Internacional, de lunes a viernes, de 7 a 8, por Radio High
Un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. ¿Y de qué vas a hablar ahora? Bueno, vamos a seguir hablando del tema de España, de las elecciones y de la complicación que hay. ¿Escuchaste la última canción, la que pusimos, Luis? Justamente te quería comentar de eso, pero bueno, te dejo. Contame. No, que yo no lo veía por el contenido en sí, sino qué buena selección musical para poder reflexionar y tratar de comprender una realidad de esta complejidad, ¿no? Los compañeros de a bordo, vos decís. Los compañeros de a bordo. Así es. Bueno, eso, la idea era esa, ¿no? Que ahora tenés compañeros de a bordo, ahora tenés... vos sabés que en las épocas que se viajaba en barco y no en avión, el barco era la forma más normal de viajar, el avión era una excepción. Estoy hablando de los años 60, del principio de los años 60, por supuesto, antes que eso también. Uh-huh. Existía el concepto del hermano de barco. Ship brother se decía en yiddish o ship brother en inglés. Básicamente el concepto era que si vos viajaste en un barco con alguien, viaje largo, y especialmente los viajes de emigración, pero todos los viajes largos, la persona se convertía en tu hermano de a bordo. Es decir, porque estabas encerrado en ese barquito durante 20 días, 40 días, dependiendo de dónde viajabas, ¿no? La gente que emigraba a Israel, emigraba con barcos. Mi abuelo y mis tíos se fueron a Israel en los años 60 emigrando en un barco. Y esto es una cosa que se perdió y que no se conoce hoy, que viajar en barco para viajar, no para un crucero, para conocer, sino porque tenés que llegar de un lugar al otro, ¿sí? Y era muy especial porque uno se paraba, me acuerdo haber ido a despedir a mis abuelos y a mis tíos al puerto de Buenos Aires. Había venido el Eugenio C. de un barco israelí. Nos vino a buscar. Me acuerdo haber subido al barco y en el barco había, por supuesto, un cine, había una sinagoga, lo cual era muy impresionante porque uno nunca relaciona judíos y barcos. No es lo primero que a uno se le ocurre cuando uno habla de judíos, ¿no? El judío no es exactamente un famoso marino, ¿no? Sí, mi generación sí lo asocio al éxodo. O sea, tengo una imagen muy fuerte de esos barcos atiborrados de personas tratando de llegar a la tierra, ¿no? A la tierra de Israel, claro, pero desde Buenos Aires, esto era un barco yo consideraba que yo era un chico de lujo, pero uno iba al puerto, y esto es lo interesante, uno al puerto subía al barco donde la gente se iba a ir de Israel, ¿sí? Los acompañaba, tomaba algo en el bar del barco y luego se bajaba cuando el barco se iba, ¿no? Uh-huh. Yo fui al Eugenio C, a mí me tocó ir al Eugenio C. ¿Vos llegaste a ir en el Eugenio C? Mirá. No viajé. Sí. Pero fui a despedir a alguien en el Eugenio C. Bueno, yo fui al Federico C y al Teodoro Herzl. Y era la gente llorando, era una cosa, era desgarrador. Una de las cosas que desapareció de los aeropuertos es de los años 60, y yo lo recuerdo porque yo empecé a viajar a los 11 años, yo ya viajé a Israel en avión, y hoy tengo 60 para los que quieran hacer el cálculo, y yo viajaba, cuando viajábamos, bueno, había todo un tema de la despedida, los llantos, las lágrimas, porque claro, viajar era muy difícil, muy caro y muy poco común. Y la gente se desgarraba, es decir, era un momento desgarrante. Vos veías en todos lados gente llorando, abrazándose, despidiéndose, cosa que si vas hoy a los aeropuertos modernos de hoy, especialmente yo diría en Europa y en Estados Unidos, es una escena prácticamente que no existe. Alguno llora, se separa de la esposa, pero no solamente no había transporte, no había comunicación tampoco, te recuerdo. Bueno, lo que sucede concretamente es que esa misma persona, en vez de llorar, a los 5 minutos está hablando por teléfono desde el avión, con la persona que acaba de dejar en el lobby. Sí, y desde el avión. Una de las cosas que existe ahora, que es Internet en el avión, al principio, cuando se puso Internet en el avión, hace 4 o 5 años, yo viajé en uno de los primeros vuelos que tenía Internet, la gente hablaba por Skype y era un griterío. El avión, además del ruido del avión, tenía todo el mundo hablando por Skype y gritándose. Yo tuve el placer de hacer un llamado de Skype
es decir, por telefonía de internet, ¿sí? Para el que no sabe lo que es Skype, desde un avión a otra persona que viajaba en otro avión. Mm. Muy pero volviendo al tema de los barcos, bueno, los viajes eran de grandes despedidas y de gran dolor, ¿no? Y también pensaba en lo que vos decís, Muki, es que ha desaparecido por cuestiones de seguridad la posibilidad de estar cerca del medio de transporte. O sea, aún Así mismo es. en Buenos Aires, uno llega al lobby de Buquebús, se despide de alguien y alguien se despide de vos en un hall. O sea, no ve después ver el barco partir, ni vos lo ves desde la proa o la popa, ni saludando. Así Lo es, mismo sí, sucede en el tenés avión, uno en razón. Sí, determinado sí. momento sube una escalera mecánica y ya no ve más a nadie, digamos, me acuerdo de vos diciendo, decís vos también, ¿no? Hoy realmente uno podría llegar hasta un lugar en un aeropuerto o en un puerto y decir que se fue, porque Bueno, casi es un claro. acto de fe el hecho de que Sí, alguien sí, sí, viaje, sí. ¿no? Bueno, el hecho de que hoy la identificación es tan importante cuando te subís a un avión por un tema de seguridad, etcétera, bueno, ya no podés decir que te fuiste porque desde por lo menos frente al gobierno eso no puede pasar, ¿no? Pero claro, el hecho de que no te puedas ir, como decís vos, de ver a la persona que se va, ¿no? Es como, vos sabés que ¿No ves es un el tema objeto partir? totalmente distinto, pero que tiene que ver en los entierros, en Europa, especialmente en Bélgica y en Francia, se va al entierro, la gente va hasta el lugar, dejan el cajón sin enterrar y se van, y después lo entierran. Es decir, no te despedís sin ver cómo entra en la tierra. Es un tema que vamos a hablar alguna vez de ritos funerarios y cosas de ese tipo que creo que no son para conversar acá, ni en este momento, y seguro que no a las 7:30 de la mañana, hora de Buenos Aires. Pero sí podemos seguir Podemos cerrar un poco el con... tema catalán, Sí, el bueno, tema el tema España-Cataluña. catalán, déjame explicarte qué pasa, porque es bastante complicado. Tengo una pregunta R- pendiente. Sí, sí. O sea, es importante hoy en día la región, ¿no? Es importante hoy en día el hecho de que de una región con idioma propio se plantee la ruptura con el gobierno central, una autonomía, bla, 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 todo lo que ha venido sucediendo en este último periodo. Pero en este caso puntual de la conformación del gobierno español, ¿son numéricamente significativos o no? Bueno, los catalanes mandan 60 de los 350 diputados, no es demasiado significativo, es un 17%, 20%, depende cómo lo quieras ver. Lo que te puedo decir que son significativos, primero económicamente, Barcelona es más pujante que Madrid. Barcelona tiene un aeropuerto que tiene más tráfico que el aeropuerto que tiene Madrid. Vienen más, los turistas no vienen a Madrid, los turistas van a Barcelona o van por supuesto a la costa, así, Andalucía, etcétera. Entonces, Barcelona es muy importante económicamente, muy importante. Tiene un puerto, es el puerto de España, ¿no? El puerto de Barcelona. Y Cataluña tiene un nivel económico más alto que el resto de España. Eh, ¿Es más así importante aún que, que Vigo ¿cómo? o las regiones más al norte? Sí, a ver, la única excepción, yo creo que si lo tomamos per cápita, por el PBI per cápita, solo el País Vasco compite con Cataluña, pero es el 6% de la población. El País Vasco uno se imagina mucha gente, pero eso es solamente el 6%, de los cuales a todo eso un porcentaje muy chico habla vasco, ¿eh? Esto es otra de las cosas que en Cataluña no es así. Cataluña todos los catalanes hablan catalán y de hecho es el idioma central de ellos, ¿no? El idioma tiene que ver con esta historia, claramente, y además Cataluña nunca fue independiente. Este es otro tema que hay que tomar en cuenta. Ni el País Vasco ni el Cataluña nunca fueron independientes, como tales, ¿sí? Por lo menos no en los últimos 300 años, ¿no? Y la independencia de Cataluña además está decidida ya por el Parlamento, como se llama, el Parlamento de Cataluña, que recuerdo, así como hay un Parlamento Central en Madrid, el Congreso se llama,
están los parlamentos regionales de las 19 regiones que hay en España, que además tienen divididos en diputaciones, o lo que nosotros llamaríamos departamentos en la Argentina, y además dividido en municipios. Es decir, hay una cantidad de personas abocada al trabajo de la administración en distintos niveles en España, que es un tema de mucha gente trabajando en un estado bastante inflado en ese sentido. ¿Este porcentual catalán está distribuido en las fuerzas o son mayoritarios? Sí, está hacia distribuido Rajoy, en las fuerzas. hacia... A ver, ayer ganó en Cataluña, si tomamos a Cataluña como región, para las elecciones generales ganó Podemos, ganó el partido de ultraizquierda, el partido de los bolivarianos, ¿sí? Ganó acá, ganó en Barcelona, que recordemos que la intendenta de Barcelona también es de Podemos, Ada Colau. Bolivarianos. ¿Cómo? Bolivarianos. ¿Se autoproclaman así o es una observación? No, lo hablamos la otra vez, cuando me lo preguntaste el viernes y lo vuelvo a repetir. Yo te puedo mandar videos donde están claramente mencionados Hugo Chávez y la revolución, que hay... dos de ellos recibieron dineros del gobierno venezolano y esto está acreditado ya, por supuesto bajo alguna pretexto. Uno de ellos, que era profesor, recibió 450.000 euros por escribir un estudio que no escribió, de las cosas que escuchamos en otros lugares también en el mundo, ¿no? En Buenos Aires también alguno que otro, ¿sí? El sistema ese de financiación. Sí. ¿Hola? Sí, te escucho. No, sí, de todos lados observamos eso. Sí, pero bien, entonces esta gente funciona, pero es orgánica a una fuerza nacional o son particularmente catalanes. O sea, ellos participan con la condición de la ruptura con el gobierno central o forman parte de una fuerza ideológica hegemónica en toda la España. No, a ver, si vos te referís al grupo de Podemos en Cataluña, no son independentistas, son ellos quieren un referéndum vinculante. Los otros quieren declarar la independencia enseguida. Pero la respuesta es, si uno toma en general la gente que estaría dispuesta a apoyar un referéndum, hay mayoría absoluta ahora en Cataluña de eso. Pero los gobiernos central, tanto el PP como el PSOE, dijeron que no lo van a aceptar. Así que no creo que podamos solucionarlo eso, se pueda solucionar en el futuro próximo. Pero yo propongo que vayamos a una tanda y así pasamos al próximo tema que creo que nos va a interesar a todos. De acuerdo. Una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional. Todas las mañanas y de 7 a 8, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier les temps des malentendus et les temps perdus, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups. ¿Y cómo sigue el programa? Bueno, vamos a seguir hablando de España. El programa de hoy realmente signado por los hechos de las elecciones que recién empieza. Y bueno, quería comentar un poco sobre la parte económica, de la realidad económica en España, cómo está armada, de qué vive España, ¿no? Vos a veces, Luis, me preguntás de qué vive, ¿no? Cada uno, ¿no? De qué trabajan, qué hacen en la mañana cuando se levantan. Claro, porque es la impresión que a veces uno tiene naturalmente, ¿no? Es lo que te comentaba la primera vez cuando nos presentamos con Miguel aquí, es que uno a veces piensa que, qué sé yo, un español es un porteño que come cantimpalo, pero no es así. No. Se levanta distinto, viaja distinto, tiene una geografía distinta,
tienen esposas y maridos distintos, los perros ladran distinto, todo es distinto. Es verdad esto que los perros ladran. Los perros ladran poco en España, eso te puedo decir. Sí, es interesante, porque España, ojo que cuando hablamos de España hablamos de distintas regiones, y la pregunta es ¿qué tienen en común? Bueno, primero que lo que tienen en común es que tienen un horario, una forma de vida que es distinta al resto de Europa. Recordemos que España es parte de Europa. Yo recuerdo haber estado con españoles en el año 76, 77, recién muerto Franco, que me decían, bueno, África empieza en los Pirineos, es decir, de entre Francia y España, que ellos consideraban que ellos eran parte de África desde el punto de vista de la civilización. Europa es parte del proyecto, perdón, España es parte del proyecto europeo. Y es parte central, es decir, es digamos, el país más fanático de Europa, yo te diría, de todos, si sacamos a Luxemburgo, ¿no? Son realmente europeístas, y nadie se quiere ir de la Unión Europea, yo te diría, fuera de algunos radicales extraños que tiene la CUP, por ejemplo, que es un grupo extremista en Cataluña. Pero en general nadie se quiere de la Unión Europea, son muy europeos, pero tienen costumbres bastante distintas al resto de Europa, algunas más, otras menos. Recordemos también que España geográficamente no está en el centro de Europa, ¿sí? Está en el oeste de Europa, lo cual el movimiento de españoles al resto de Europa, bueno, para viajar te tomas un avión, podés ir en auto a Francia, etcétera, y a Portugal si quisieras, pero en general no es estar en Francia o en Alemania o en Italia, que está mucho más en el centro, ¿no? De todos modos, el español se levanta a la mañana bastante tarde. En general, el español tiene un horario de trabajo que empieza, si vos querés agarrar a hablar con alguien, no antes de las 10 de la mañana, 9:30, a la 1:30 para todo el mundo, y se van a almorzar y a dormir la siesta, y se abren los negocios en una franja horaria, puede cerrarse a las 2 en vez de la 1:30 y abrirse a las 4:30, 5:30, pero lo normal, lo común, no hablo de las grandes ciudades, los grandes negocios que están abiertos todo el día, sino en general en la vida diaria la gente cierra 1:30 y abre a las 5:30, y se va por 4 horas, lo cual es totalmente a contramarcha con el resto de Europa. Tenemos que tomar en cuenta también que España tiene también un horario de comidas tardío. En Cataluña un poquito menos, pero es muy normal ir a cenar tarde, como en Buenos Aires, a las 10 de la noche. Con lo cual, por supuesto, todo se da vueltas. Es muy gregario el español, esto hay que entender. España tiene la cantidad de bares per cápita más alta del mundo. El otro día leía, 1 de cada 350 personas tiene un bar. Es decir, es mucho. Y lo interesante es que el bar se usa como muchas cosas, como club, como lugar para tomar algo, no es igual al pub inglés, es mucho más familiar, y es muy común que la gente se vaya de viaje y le deje las llaves al dueño del bar, de la casa, por si pasa algo y que esa persona tenga las llaves. Es decir, es muy interesante desde el punto de vista de la relación. La gente, los catalanes son un poco más parcos, un poco menos gregarios, pero el resto son, es decir, vos entras a un bar y si no estás hablando con alguien a los 5 minutos es porque, no sé, no sos sordo. Sí, sos sordomudo, no sé, no hay forma de no ponerse a hablar con alguien, y la gente es extremadamente agradable, y más que todo yo te diría sorprendentemente, comparado con Buenos Aires, inocente. El español en general es un tipo inocente. No sospecha, no está alerta del otro que me quiere joder o me quiere hacer. No, eso en España es muy raro que ocurra. No son reacios en ese sentido, no tienen miedo a la estafa, son muy honestos. Por supuesto hay de todo en España, como en todos los países del mundo, pero es un lugar donde no hace falta contar el vuelto, se puede contar el vuelto y nadie se ofende si se cobra el vuelto, pero la gente no hace eso, es decir, se confía mucho uno en el otro, y tiene motivos, la honestidad cunde en este país. Y eso es de los puntos de la vida que tienen que ver con la vida diaria, ¿sí? La baja de la alerta, y en general son gente tranquila. No hay histerias, no hay apuros, no hay incluso en las ciudades no se respira eso que uno ve en Buenos Aires, en las ciudades.
latinoamericana o en Estados Unidos o en Asia, ¿no? Muy tranquilo, la gente se la toma bien y es muy, muy amable. Poca gente habla inglés. Esto es importante. Para un país que recibe, que es el segundo país de Europa que recibe más turistas, es significativo que poca gente hable inglés, pero tampoco no hace falta mucho, ¿no? Hay muchos ingleses viviendo acá, muchos expatriados, gente que vive en otras partes de la Unión Europea y con la jubilación, que es mucho más alta de donde vienen, Inglaterra, Holanda o Alemania. La vida en España es más barata que en el resto de estos países, y entonces vienen y se jubilan en este país, y entonces tienen la jubilación de allá y viven acá, y bueno, tienen todas esas posibilidades, ¿no? Te hago me tiraste una inquietud, decime si es demasiado complejo o no es pertinente la inquietud que te voy a manifestar, pero has contado una vida muy llana y muy visual, en el sentido de que uno visualizó un lugar de gente afable, de gente que descansa, que se toma la vida con una calma envidiable, y sin embargo, justamente esto viene a colación de una crisis política de una envergadura inusitada en España. Situación crítica que por el tenor de los últimos debates, está parada en una tremenda corrupción, ¿no? En una corrupción estructural que se lo tiran unos a otros en el rostro constantemente. ¿En qué estadio de España, en qué momento o en qué tipo de lugares empieza a gestarse esta cultura corrupta que obviamente parece a kilómetros o de otro pueblo del que acabas de contar? Bueno, yo te diría que lo voy a resumir porque el tema de la corrupción da para mucho, pero comparado a niveles sudamericanos, España no tiene corrupción. Yo sé que suena duro, sé que suena, pero es así. Es decir, si uno toma en cuenta la corrupción en América Latina, los niveles, las cantidades, las sumas, la asiduidad de la corrupción, España no tiene corrupción, tiene muy poca. Pero si uno lo compara, por ejemplo, a Holanda o a Dinamarca, bueno, España tiene mucha corrupción. Dentro de la media europea tienen de más. ¿Y cómo nace la corrupción? Y bueno, nace con un sistema en el cual hubo un dictador durante muchísimos años en un país que se acostumbró a obedecer, un país de gente que se confía uno al otro y un país de amigos. Es un país donde tener amigos o no tener amigos es un tema en todos lados, es importante. En la política española no es menor. Pero las sumas de dinero de las cuales se hablan, fuera del caso Pujol, que es un caso especial, que es el caso de Cataluña, que se habla de 3.000 millones de euros. Repito, se habla, no hay pruebas todavía, pero ese es el tema. Los demás, los números son para los números argentinos de la historia de la corrupción, no solo argentinos, brasileros, en esto América Latina, fuera de la excepción quizás de Chile, tiene mucha historia de temas de corrupción. Las sumas son chicas. Pero además los métodos son burdos. Además, me hace acordar la historia del médano de Vodú, ¿sí? Es decir, no es lo común que alguien dé una dirección en un médano para hacer un negocio. La gente normalmente es un poquito más sofisticada, supongo, utilizará testaferros, hemos leído tantos casos en Argentina y en América Latina. Acá en España es muy burdo, muy burdo, es decir, salta a la vista, nadie trata de esconderse demasiado, lo cual demuestra que no está sofisticada, ¿sí? La corrupción, que por supuesto la debe haber en otros lugares. Además, España es un país de grupos económicos muy poderosos. Hay una gran concentración de poder en España, en dinero y poder, y no es un tema menor. Pero mira, yo te propongo que nos vayamos a esta canción y la próxima, y después hablo un poco de la economía española, de qué vive y hacia dónde va. ¿Qué te parece? Gracias. De lunes a viernes y de 7 a 8, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional por Radio High. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier les temps des malentendus
et les temps perdus, à savoir comment oublier ces heures. Nuevamente al habla con Muki Tenenbaum, el observador internacional. Bueno, quedamos en ¿de qué viven los españoles? ¿Cómo? ¿De qué viven Sí, los españoles? sí, ¿de qué viven los españoles? Es una buena pregunta, ¿de qué viven? Mira, España, primero de todo, la industria número uno de España es el turismo. Llamar una industria, algunos lo llaman una industria sin chimeneas, vos sabés, es el nombre del turismo, ¿no? Una de cada 8 personas en el mundo trabaja en temas de turismo. ¿Viste cuántos? 1 de cada 8. Es un número brutal. Por supuesto, estamos hablando no solamente de la gente que trabaja en un hotel o que trabaja, sino en todo lo que el turismo trae, que sea restaurantes, viajes. Sí, muñequitos de muchas otras recuerdos. cosas más. Bueno, muñequitos de recuerdos. Sí. Y sí, es toda una La industria industria eso. del turismo. ¿Cómo? Es toda una industria, ¿no? El Sí, muñequito sí, de la el souvenir, región. el souvenir, por supuesto, pero eso lo trabajan los chinos, me parece, más que a los españoles. Pero España tiene, lo que tuvo siempre España es que es un lugar que agasaja a la gente. Es decir, el trato al turista es uno de los temas principales, además del clima. Es decir, España goza de un clima, bueno, ahora increíble, ¿no? Porque no es común, pero goza de un clima fuera de serie, especialmente toda la parte mediterránea, toda la costa mediterránea tiene un clima que es el clima mediterráneo, en donde casi no llueve en los meses de verano, en donde los días de sol abundan. La zona de Barcelona tiene 300 días de sol al año, y además tiene, por supuesto, lugares y castillos y restaurantes y la comida española que a mucha gente le gusta, y además está en un lugar para recibir turismo. Es decir, ir a viajar a Buenos Aires para un europeo es una odisea, hay que tomarse un avión, viajar 15 horas, etcétera. Acá no, acá está al lado, son vuelos, y de hecho el aeropuerto que tiene más movimiento de Europa en el mes de julio es el aeropuerto de toda Europa, es el aeropuerto de Palma de Mallorca. De Palmas de Mallorca. ¿Cómo? De Palmas de Mallorca. Sí, señor. Estoy hablando del mes de julio, así que es el momento. La cantidad de turismo que viene es brutal. Yo las veces Más que Grecia, más que el sur de Italia. Muchísimo más, pero muchísimo más. Grecia tiene gente que va a Grecia, pero recordemos varias cosas. Primero, que a Grecia manejando es un problema, a España no, y la gente viene en auto, muy común que venga en auto. Las autopistas españolas son muy buenas, y además es barato. Grecia también es barato, por supuesto, pero Italia no es barato, Italia es caro y además no tiene playas. Italia tiene playitas ahí en el Adriático, Rimini, yo qué sé, playitas que no se pueden comparar con las playas españolas. Además que es, como te repito, es muy barato. Del otro que vive España, tiene una industria automotriz importante. Todas las compañías en su momento habían puesto fábricas acá, algunas se cerraron, otras siguen. SEAT es una marca española que sigue hoy, la dueña es Volkswagen. Y tenés además la industria alimenticia. Lo que te puedo decir es, por ejemplo, toda la parte de los lácteos en España no son buenos, comparado con sus vecinos, ¿sí? Es decir, los quesos españoles son de mucho menos calidad que los franceses y los italianos, especialmente los franceses. La leche tiene muy poco tenor graso, y los españoles, muchos de ellos son además alérgicos a la lactosa. Lo cual hace que la leche de soja, por ejemplo, sea mucho más popular que en el resto de Europa. No se sabe por qué, pero se sabe que hay un porcentaje mucho más alto que en el resto de los lugares que están en eso, ¿no? Igual tiene y otros, el manchego, no deja ¿cómo? de ser un queso maravilloso. El manchego, sí, a mí me gusta mucho, pero realmente no es la parte fuerte de ellos. Tiene una industria cárnica, traen, por supuesto, importan de Argentina y de Brasil y de otros lugares carne, pero la carne española tiene 2 áreas de carne muy buena para ser España, para ser Europa, que para los argentinos no tanto. En Galicia, sí, el famoso chuletón, sí, que es un cacho de carne de 1 kilo, con mucha grasa, muy grasoso. Y también en el Penedès, en la zona de Cataluña, también hay toda una zona de cárnica que es conocida, que son se llama las vacas de Girona, ¿sí? Tienen, por supuesto, el negocio alimenticio más famoso son 2, el aceite de oliva, que es el exportador más importante del mundo de aceite de oliva, España. Incluso
el aceite de oliva italiano es parte del importado de España, y los jamones, ¿sí? El trabajo del jamón español, que se caracteriza por ser mucho más grasoso, mucho más duro y mucho más caro que el italiano. Bueno, pero yo recuerdo, por ejemplo, el ícono, el isólogo del Mundial de España de 82 era una naranja, y recuerdo que en esos años había, bueno, hasta los 90, entrado a los 90, el cultivo de naranja era proveedora de Europa. Sí, pero ya no, ya hay cítricos, por supuesto, pero te imaginas que Marruecos es un país mucho más barato para producir naranjas. Israel también fue un gran productor de naranjas y ya no lo es, porque una vez más los países más pobres, la mano de obra es mucho más barata. Argentina fue el quinto productor más importante del mundo de naranjas, no sé si vos sabés, y creo que el tercero de limones. Y la Argentina se siguen comiendo naranjas, pero no es conocido como un país naranjero, Argentina, ¿no? No, mientras los países se van enriqueciendo. A tal punto del ícono del mundial, no. Yo quería, alguien me escribió hoy en Facebook ahora, y quiero contestar algo, una pregunta, y es: ¿cuál es la posición de los partidos políticos estos de ayer, de las elecciones, con respecto al Estado de Israel? Y muy cortito lo quiero contestar. El Partido Popular, como partido de derecha, está muy alineado con Israel, si bien hay grupos dentro del Partido Popular que provienen todavía del franquismo y con una mirada bastante antisemita, pero en general el partido es un partido muy pro-israelí, ha tenido muy buenas relaciones. El ministro de Defensa de España va seguido a Israel y compran mucho material bélico a Israel, España, y después está el Partido Ciudadanos, que es un partido que ha expresado muchas veces su apoyo por el Estado de Israel. Partido Liberal, como en general los liberales son un grupo parlamentario en el Parlamento de Bruselas de Europa, que apoya mucho al Estado de Israel. El Partido Socialista fue el partido que hizo las relaciones diplomáticas entre Israel y España, que recién se aparecieron en el año 82, porque España, Franco, no tuvo relaciones diplomáticas con Israel, y luego, y que es un partido ambivalente, hay de todo. Podemos, que es extremadamente anti-israelí, y que en su posición, incluso sus miembros se los ve a veces con unas remeras que dice Boycott Israel, o boicota Israel, o los misiles, o no sé qué cosa tienen siempre para decir. Ese es el grupo este. Después, por supuesto, Izquierda Unida, los comunistas. Los partidos catalanes, debo decir, Cataluña tiene una relación especial con Israel, muy fuerte. Los presidentes de Cataluña viajan muy seguido a Israel, hay una relación comercial muy fluida. Y el país, el aeropuerto al cual al cual más llegan turistas israelíes en toda Europa, no es ni Londres, ni París, ni Madrid, es Barcelona. Hay 4 vuelos diarios desde Tel Aviv a Barcelona, llenos de gente, abarrotados, y bueno, eso también hace darle una relación especial entre Cataluña e Israel. Esos son la explicación. Me parece que nos pasamos del tiempo del programa. Por supuesto, Muki. Pero era necesario contestar al oyente. Bueno, seguimos mañana. Dale. Entonces. Bueno, lo seguimos mañana, y bueno, que no sea muy duro el calorcito que les espera hoy, ¿no? Gracias, Muki. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa El Observador Internacional.